Y creo que el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que mucha gente, tanto del ámbito médico e incluso no se le da la importancia o la relevancia que pueda tener. Yo no vengo a darles una plática magistral, yo más bien quiero darles algunos, ahora sí como dice un buen amigo mío que dice los tips de lo que es la infección de vías urinarias en pediatría, cómo la podemos abordar, cómo la podemos pensar, cómo la podemos diagnosticar, cómo debe pasar en nuestra mente y darle la relevancia que tiene, porque la infección de vías urinarias en el área pediátrica es la segunda causa de infección bacteriana en esta edad. Y muchas veces no se piensa en ella, muchas veces pasa desapercibida, muchas veces lamentablemente el diagnóstico es muy tardío y una infección urinaria nos puede estar manifestando una malformación de vías urinarias congénita que puede causar incluso con la vida del paciente. Por eso es que quiero darle la relevancia que tiene a esta presentación. Bueno, ya aquí yo a veces mis pláticas no llevo mucho la secuencia de lo que son las diapositivas, pues ya dije por qué la importancia. Y esto es lo que vamos a ver. Es frecuente, es muy difícil en ocasiones de reconocer. Su interpretación de la muestra o la toma de la muestra a veces no es sencilla, es parte de lo que vamos a hablar. No siempre se puede confirmar el diagnóstico y la infección urinaria puede tener secuelas a largo plazo, que es lo que en breves palabras les dije con anterioridad. Vuelvo a insistirles, la infección urinaria en pediatría es la segunda causa de infección en la edad pediátrica de origen bacteriano. Debemos descartar las infecciones virales, que son las más frecuentes, pero es la segunda causa de infección bacteriana en el área pediátrica. Tiene una recurrencia de aproximadamente, es la causa de hasta el 12% de las infecciones anuales en niños mayores de 6 meses. Y a la edad de 7 años, el 2% de la población infantil de sexo masculino ha tenido una infección urinaria, y el 8% de las niñas han tenido o han cursado una infección de vías urinarias. ¿Cuál es la causa de la bacteria o cuál es la bacteria que genera esta infección? Bueno, el 80% de las infecciones por vías urinarias es causada por Escherichia coli. Aquí sí quiero hacer una pequeña pausa, porque nosotros como médicos a veces caemos en el error en que decimos que la infección de vías urinarias, bueno, sí es la Escherichia coli. Y cuando nosotros estamos, en este caso que manejamos niños con los papás, nos vuelven a decir, oiga, es que la infección urinaria otra vez es por la misma bacteria. Y nos vuelven a decir, oiga, es que ya el tratamiento que usted le dio, resulta que en el antibiograma pasado era resistente y en el antibiograma que ahora le hacemos dice que no es resistente. O cuando queremos volver a instituir un tratamiento muy similar, dicen es que esta bacteria siempre la tiene. Y sí, en efecto, siempre la va a tener. Pero ¿a qué voy con todo este comentario? Que la Escherichia coli no es más que el nombre genérico de una bacteria. ¿Qué quiere decir? Hay muchas Guadalupes o hay muchos Juanes en nuestro México, pero todos tienen un apellido. Escherichia coli es solamente el grupo de bacterias que está causando la infección. Y vendrán una serie de subgrupos que son los que van a dar la especificidad de esa bacteria. Entonces, caemos siempre en el error, es que volvió a caer, es que se volvió a contaminar de la misma bacteria, es que resultó resistente. Puede ser que sí, yo no lo digo que no, pero la mayoría de las veces es que es otra Escherichia coli la que pudiera estar generando ese proceso infeccioso. Y entonces, ese es un dato importante que a veces se nos pasa desapercibido. Otras bacterias, que es el 20%, ahí las tienen ustedes, es el Proteus, la Klebsiella, el Streptococo y el Staphylococcus coagulasa positivo. Otra cosa también importante, como les dije, yo lo que quiero es pasarles tips. La infección bacteriana en la edad pediátrica siempre estará producida por bacterias gram negativas. Excepcionalmente,
podrá ser causada por bacterias gram positivas. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros como médicos nos olvidamos o nos seguimos de largo y hacemos un urocultivo y un general de orina, de lo que voy a hablar más adelante, y encontramos la presencia de un estreptococo o un estafilococo. Entonces nosotros debemos de recordar que la presencia del estafilococo es parte de la flora bacteriana normal de la piel y que la muestra para tomar en un niño muchas veces es muy difícil. Muchas veces habrá que colocar una bolsa colectora de orina y esa bolsa colectora de orina, disculpen, pero pues hay que lavar, primero para tomarlo hay que hacer un aseo, a veces no se hace, a veces se coloca esa bolsa directamente y nosotros encontramos una infección por gram positivos y claro, nos van a dar un antibiograma y nos va a decir que tiene más de 100,000 colonias, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a ver un poquito esa diferenciación que debemos de tener. Entonces, cuando ustedes vean una infección por gram positivos, pongan en tela de duda esa infección, guíense por los síntomas y muchas veces vale la pena repetir, como lo vamos a ver al final, el examen general de orina y el cultivo antes de establecer un tratamiento. Como yo les dije, es la segunda causa de infección, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos. Ahora bien, aquí también quiero hablarles un poquitito de lo que es el general de orina y lo que es el urocultivo, antes de entrar a los síntomas, porque bueno, vamos a empezar por los síntomas y luego hablamos del general de orina y el urocultivo. Recuerden ustedes que la infección urinaria en los niños y sobre todo en los lactantes no va a haber síntomas, y si hubiera síntomas, como lo vamos a ver a lo largo de estas diapositivas, pues los niños no saben hablar o no se saben expresar. Entonces la causa o el motivo por el cual acude el paciente o lo lleva el familiar, el punto pivote es la presencia de fiebre mayor de 38 grados. Y esto es algo que caemos en un error muy común, que a veces no encontramos un foco infeccioso en un paciente que tiene una fiebre mayor de 38 grados. Y bueno, ¿qué debemos de pensar en un paciente que tiene fiebre? Bueno, siempre pensamos en un proceso infeccioso, de acuerdo. Muchos de ellos van a ser virales. La mayoría de ellos, en caso de que fueran bacterianos, van a ser de las vías respiratorias. Puede ser pródromo de una infección que se está incubando, una enfermedad eruptiva, etcétera. Por eso a veces, si el estado crítico o clínico del paciente lo permite, hay que dejar evolucionar hasta que haya un poquito más de síntomas. ¿Qué quiero decir? Si nosotros exploramos al niño y obviamente encontramos placas en la faringe y hay depósito y hay una faringe o amigdalitis purulenta, bueno, pues no hay otra causa de esa fiebre. Pero bueno, cuando hay unas fiebres recurrentes y nosotros no hallamos por dónde está, generalmente nos falta esa a veces templanza de decir, bueno, es que no, o esa confianza de decirle al familiar, yo no encuentro el foco infeccioso, y siempre, porque lo hemos hecho, y yo me confieso ser de los pioneros en esto, cuando no encontrábamos un foco infeccioso decíamos, es de la garganta, y le dábamos un antibiótico. Y claro está, pues si tenía una infección de vías respiratorias, muchos de los antibióticos para vías respiratorias responden también para infecciones de vías urinarias. ¿Y qué era lo que estábamos ocasionando? Que esta infección urinaria fuera recurrente, se estuviera perpetuando y no pudiéramos estar detectando un cuadro o una malformación congénita que puede, como les dije inicialmente, incluso llevar a insuficiencia renal y a la muerte a los pacientes. Entonces, ¿cuándo no estudiar? Cuando no encontramos un foco alterno, que los estoy comentando. O sea, si nosotros de veras no le hallamos por dónde está la fiebre, lo primero que deben de pensar es que el paciente tiene una infección de vías urinarias hasta no demostrar lo contrario. En niños menores de 3 meses, los síntomas más evidentes son fiebre, vómito, letargia, irritabilidad, rechazo al alimento, obviamente detención al crecimiento, puede haber ictericia y excepcionalmente hematuria. Hay que recordar también que las infecciones de vías urinarias en la edad pediátrica siempre su vía de acceso o la vía de ingreso a las bacterias al sistema urinario siempre es por vía ascendente. Los pacientes, a excepción que se trate de un paciente neonato o un paciente
críticamente enfermo que se encuentra en una terapia intensiva, puede ser a través de vía hematógena el abordaje de las bacterias a las vías urinarias. Y tomando en cuenta estas excepciones, el resto de ellas, todas las infecciones de vías urinarias son ascendentes. ¿Qué quiere decir? Que van a entrar del periné o a través del prepucio o a través de la uretra hacia el torrente urinario y de ahí la infección urinaria. En pacientes más grandecitos, mayores de 3 meses, pero en los cuales todavía ellos no se expresan, vamos a tener prácticamente los mismos síntomas. Sin embargo, como ellos ya pueden manifestar dolor abdominal, pueden manifestar de alguna manera dolor lumbar, vómito, hiporesia, letargia. Y algo que he insistido en la diapositiva previa y en esta es detención del crecimiento. Y en esto también quiero hacer un breve paréntesis. Muchas veces acuden a consulta muchos niños, los que los llevan sus familiares y dicen, oiga doctor, es que mi niño por más que le doy bien de comer y según yo come perfectamente bien, está bien alimentado, pero veo que mi niño no crece ni aumenta de peso. Aguas, esto también debe de pasar por su mente que es, claro, puede haber factores genéticos, que hay niños que pues los dos papás que entran están menuditos, chaparritos, delgaditos, y así han sido toda su vida, pues probablemente el niño va a ser chaparrito, menudito y delgadito toda su vida. Pero si es un niño que aparentemente no tiene estos antecedentes y nosotros vemos que hay una detención en su desarrollo, tanto en su talla como en su peso, lo primero que tenemos que pensar es que pueda tener una infección subclínica. Y de estas infecciones subclínicas, la primera causa es la infección de vías urinarias. Entonces, si ustedes tienen ese caso o ese niño que no crece y no se desarrolla en forma adecuada a pesar de tener una buena nutrición, deben de pensar que el niño pudiese tener una infección urinaria de esas atípicas, en las que no va a haber fiebre, no va a haber síntomas urinarios. Obviamente en niños ya de mayor edad pues ya pueden tener los síntomas clásicos de infección urinaria y lo pueden manifestar, como son la disuria, la poliuria, la polaquiuria, el dolor abdominal, el dolor renal, malestar general. Ellos ya pueden dar una mayor cantidad de síntomas. Aquí es lo que vamos a ver, y decíamos que la toma de la muestra es un problema y es una forma en que se puede contaminar muy fácilmente. Nosotros en la edad pediátrica podemos tomarlo de 3 formas. El chorro medio, que sería lo ideal, por cateterismo, por punción suprapúbica y malamente, por la presencia o la colocación de la bolsita colectora adherible al área perineal para la recolección de la orina, que es la forma en que lo hacemos lo más frecuente. Y sin embargo, tampoco les voy a recomendar que hagamos la punción suprapúbica ni que hagamos el cateterismo. Yo recuerdo que cuando se abrió el hospital de pediatría, y ahora sí lo he de confesar, a los niños, en su gran mayoría, se tomaba el de pediatría en el nuevo, en este siglo XXI, pues dado esto, estaba en boga, que entonces teníamos que tomar todas las muestras de orina de los pacientes hospitalizados por punción suprapúbica. Algo que se me hizo que era demasiado traumático y que de hecho ya se abandonó. Pero obviamente es la mejor forma de tomar incluso nosotros cuando se toma una muestra por punción suprapúbica, sí hemos de recordar que para considerar que una muestra es positiva a un cultivo, tiene que tener un desarrollo mayor de 100,000 colonias. Pero para la punción suprapúbica, solo con la presencia de más de 1,000 colonias se considera positivo o se considera positivo. Cuando se hace a través de un cateterismo perfectamente bien hecho, como una buena asepsia y antisepsia, con un catéter totalmente estéril, el uso de guantes, etc., la muestra debe ser con más de 10,000 colonias. Y en la forma típica de chorro medio, que ustedes lo saben, debe ser cuando el desarrollo bacteriano es más de 100,000 colonias de la bacteria. Hay que recordar que si tenemos la presencia de 2 o más bacterias, es excepcional que haya una infección en la edad pediátrica, vuelvo a insistir, que una infección sea causada por más de 2 bacterias. Entonces siempre debemos de tomar en consideración que si nos reportan más de 2 bacterias, la muestra está contaminada hasta que no demostremos lo contrario.
Es decir, si ustedes tienen un reporte con 2 bacterias, a pesar de que les brinden un antibiograma, yo los invito a que nuevamente tomen un general de orina y un nuevo cultivo. Lo más probable es que la muestra estuvo mal tomada. Siempre, y esto creo que es parte fundamental de lo que yo quiero que prevalezca en su mente y que se quede con ello bien grabado, porque este es el error más cotidiano que nosotros visualizamos en la práctica diaria cuando un paciente es abordado por una infección de vías urinarias. Hemos hablado de cómo se debe tomar el cultivo, hemos hablado de la cantidad y desarrollo de presencia de bacterias para considerarlo positivo. Y nosotros como médicos la mayoría de las veces no le damos la importancia al otro estudio que hacemos paralelamente, que es el examen general de orina. El examen general de orina no es el motivo de la plática, pero yo les puedo asegurar que nosotros no le damos esa trascendencia que tiene el estar viendo el pH, el estar viendo la densidad, que a veces no sabemos ni para qué nos sirve. Pero simplemente yo les puedo decir que la densidad urinaria es uno de los parámetros iniciales y primordiales para detectar una insuficiencia renal cuando la densidad está alterada y demasiado baja. Y a veces no le damos importancia, nos vamos de paso y nos seguimos. La presencia de proteínas, la presencia de leucocitos, la presencia de todo lo que viene ahí, les puedo asegurar que muchas de las veces los vemos y ni los leemos, nos vamos a lo grueso, a lo importante. Siempre estoy hablando y vuelvo a insistir en la edad pediátrica, siempre nos han inculcado la idea de que si la presencia de más de 20 leucocitos por campo es indicativo de una infección urinaria y es a lo que le damos importancia. Sí hay que tomarlo en cuenta, sí es real lo que hemos aprendido. Sin embargo, en la edad pediátrica esto se modifica. La presencia de leucocitos no es implícito la presencia de una infección urinaria y sobre todo en las niñas. Las niñas muy fácilmente pueden también cursar con vulvovaginitis no sintomáticas y de ahí puede haber la presencia de leucocitos en forma considerable. También en los niños no circuncidados, como la mayoría de las veces la muestra se toma sin que el paciente se haya retraído el prepucio y que se haya hecho la asepsia con el prepucio retraído, tenemos la particularidad, imagínense la cantidad de bacterias que no hay en ese prepucio que no está retraído a la toma de la muestra. Y obviamente al paso del chorro de la orina por ese prepucio que no se le hizo una limpieza adecuada, hay un arrastre de bacterias inconmensurable. Y eso a veces nos confunde la presencia de una infección. Y puede haber también la presencia abundantes leucocitos o inclusive nos pueden reportar leucocitos incontables. Y eso es lo que nosotros siempre le damos importancia. No hay que abandonarla, pero no hay que tomarla como parámetro único. Hoy en día, nosotros debemos de tomar en cuenta lo que está aquí, lo que es los nitritos y la esterasa de leucocitos. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a decir en forma burda y llana. Si la infección urinaria está efectivamente dentro de la vía urinaria, debe de haber la presencia de nitritos o la presencia de leucocitos esterasa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las bacterias se están reproduciendo dentro de la vía urinaria, ellas van a liberar estas sustancias, por llamarlas de alguna manera, y la presencia de nitritos y leucocitos esterasa es el dato específico de que la bacteria se está desarrollando o se está cultivando porque se desarrolla o está dentro de la vía urinaria. Si nosotros tenemos un general de orina, un urocultivo con un desarrollo bacteriano con más de 100,000 colonias, leucocitos incontables, el paciente está asintomático, etcétera, etcétera, pero vemos que nitritos son negativos y leucocitos esterasa negativos, yo le voy a dar más importancia a ese general de orina y le voy a creer más a ese general de orina. ¿Y por qué? Por lo que les estoy diciendo. Y generalmente nosotros cometemos ese grave error de que nos vamos más hacia el urocultivo y nos olvidamos incluso de ver el general de orina. Yo en la consulta lo veo,
Muchas veces cuando le dan seguimiento a esos procesos infecciosos, el médico exclusivamente para evitar a veces costos innecesarios, les pide exclusivamente el urocultivo y van y se siguen con estos urocultivos en el seguimiento del paciente, donde creo que estamos cometiendo el grave error, porque le seguimos dando antibióticos y seguimos considerando que el paciente tiene infección urinaria, cuando esto no es la realidad, sino que lo que el paciente está teniendo es una contaminación a la hora de la toma de la muestra. Vuelvo a insistir, estamos hablando en la edad pediátrica. ¿Cómo debemos manejar las infecciones? Si nosotros ya tenemos documentada una infección, el manejo debe ser cauto y esa es una orientación que me gustaría platicar con ustedes. Sin embargo, antes de entrar a este proceso de dar el tratamiento, algo que también es importante y deseo que prevalezca en la cabeza de ustedes, en su mente y lo tomen siempre bien en cuenta, es que si nosotros detectamos la infección urinaria en un niño lactante, o sea, menor de 2 años de edad, también debemos de tener ese adagio que tenemos de decir, paciente que se infecta pediátrico antes de los 2 años de edad, tiene una malformación urinaria hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando hay una infección urinaria, habitualmente en la edad pediátrica va a haber una malformación urinaria, que puede ir desde lo más sencillo o más banal hasta infecciones muy severas, como les dije al principio de la plática, que pueden llevar a insuficiencia renal si no se detecta en forma temprana e inclusive puede causarle la muerte a corto, mediano o largo plazo. Nosotros hemos tenido la experiencia de que nos han llegado pacientes en que han tenido infecciones recurrentes de vías urinarias, que han sido tratadas con recurrencias, con esto, pero que el médico que lo trataba o el médico que lo veía no pensó nunca que pudiera tener una malformación urinaria, nunca se estudió y lamentablemente ya llegaban en etapas tardías con insuficiencia renal, en los cuales eran pacientes candidatos a diálisis peritoneal y a diálisis o a trasplante. Obviamente, los pacientes con malformaciones urinarias complejas, ya muy avanzadas, muchos de estos pacientes en el pasado, ya no es la actualidad, no eran candidatos incluso ya a trasplante renal. De ahí la importancia y la relevancia de hablar de ello. Cuando son, como les digo, niños menores de 3 meses, recuerden que son pacientes todavía con cierto grado de inmunosupresión. Y entonces aquí a veces, si realmente hemos documentado con los datos que les he dado una infección urinaria severa y el paciente está sintomático, ahí es cuando sí es recomendar dar tratamientos intravenosos o intramusculares. A excepción de ellos, prácticamente todos los pacientes pediátricos pueden ser tratados con la infección urinaria por vía oral. Nosotros vemos que se peca demasiado en el uso de cefalosporinas intramusculares en pacientes con infecciones de vías urinarias. Cuando estas, créanme que tienen una nobleza para ser tratadas y la mayoría de ellas van a responder a tratamientos con antibióticos por vía oral. Y tampoco tenemos que usar cefalosporinas de tercera generación cuando estos pueden responder a cefalosporinas de primera generación, a trimetoprim, nitrofuranos, fosfomicina, etcétera, etcétera. Y nunca debemos de abusar e irnos, a pesar del que el paciente tiene 39, 40 grados, más de 100,000 colonias, no se desesperen. La respuesta en los niños, eso es lo fantástico de los niños, es muy buena. Es excepcional que un niño en el que no esté comprometido otra cosa más que su fiebre y su malestar general, van a responder a tratamientos orales. No abusemos de los tratamientos intramusculares o intravenosos, porque a veces prevalece también esta idea de que si se lo aplicamos más rápido, se va a absorber más rápido, va a llegar más rápido, vamos a controlar la infección más rápido. En parte podría ser cierto, pero por ahorrarnos unas cuantas horas no va a modificar esto. Y lo que va a suceder es que si nosotros damos tratamientos intramusculares, el apego al mismo, cuando son pacientes de más de 3 años y como digamos, de 3 meses a 3 años, que les decía que son los pacientes que ya pueden
cercano, que todavía no pueden hablar y que no manifiestan, bueno, si hay sintomatología urinaria, habrá que dar general de orina y cultivo, y mientras tenemos la respuesta de ese tratamiento o de esos resultados, podemos dar un tratamiento empírico. La mayoría de las veces el tratamiento que iniciamos en forma empírica, si estamos enfocados a lo que yo les comentaba, básicamente los antibióticos que los manejé, probablemente el antibiograma nos va a reportar el mismo antibiótico con el cual que ya habíamos iniciado. En el caso de que esto no fuese así, bueno, pues es más fácil volver a cambiar el tratamiento. Pero siempre, si nosotros sospechamos en una infección de vías urinarias, tomar la muestra y dar el tratamiento. Y no dar el tratamiento en espera del resultado. Porque ustedes saben que con la toma de una muestra, esto puede tener ya falsas negativas absolutas y nunca vamos a poder aislar la bacteria. Cuando no hay una sintomatología, también se pueden hacer lo de las tiras reactivas, que bueno, eso es raro que lo tengamos en nuestros consultorios, pero la especificidad y la sensibilidad de las bacterias, de las tiras reactivas, es muy bueno y con eso nos puede dar una orientación. ¿Y qué es lo que nos va a reportar esas tiras reactivas? Parte de lo que les dije y de lo que les insistí, en la presencia de nitritos, la presencia de leucocitos, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos puede estar dando una idea hacia dónde va la infección urinaria. Y en una tira reactiva, si nosotros vemos la presencia de nitritos, aguas, el niño tiene infección, no hay vuelta de hoja. Cuando tienen más de 3 años, como les digo aquí, la tira reactiva nos va a dar la presencia de leucocitos y nitritos positivos y podemos darle un tratamiento específico, y aunque siempre lo ideal es hacer el general de orina y el urocultivo para documentarla. En los niños mayores de 3 años, aquí lo que les digo, si se fijan ahí dice leucocitos negativo, nitritos positivo, hay que dar antibiótico. En base a lo que les he estado tratando de insistir a lo largo de estos minutos. Presencia de nitritos, hay infección urinaria hasta no demostrar lo contrario. Y obviamente la presencia es donde ya metería ruido, leucocitos positivo, nitritos negativo, ahí sí, lo más probable es que no tenga infección urinaria y lo único que debemos tomar es un general de orina para ratificar la presencia o no de esos nitritos. Recordar que hay 2 tipos de infección de vía urinaria, lo que es la infección de vías urinarias bajas y lo que es la infección de vías urinarias altas, que serían los cuadros de pielonefritis. Generalmente las infecciones de vías urinarias bajas solamente nos van a dar síntomas urinarios bajos, que son disuria, poliuria, polaquiuria, y los síntomas de urinarios altos, pielonefritis, es la presencia de bacterias, es la presencia de fiebre. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, un bajo flujo urinario, infecciones urinarias previas, fiebres recurrentes, anormalidades prenatales urinarias, historia familiar, masas abdominales, lesiones en la médula espinal, hipertensión arterial y lo que siempre hemos dicho, detección del crecimiento. Los pacientes con secuelas de mielomeningocele generalmente van a tener procesos infecciosos urinarios por la imposibilidad de su vaciamiento o su incapacidad para retener la orina. Estos niños deben de tener un cuidado específico porque ellos prácticamente siempre van a tener presencia de bacterias. No quiero entrar mucho en ello porque estos pacientes, aún con presencia de bacterias, como ellos se manejan con el cateterismo limpio intermitente para vaciar su vejiga, este proceso de cateterismo limpio intermitente se hace con sondas no estériles con las que los papás las lavan a chorro del agua, no se ponen guantes, o los niños ya mayorcitos aprenden a vaciarse sus vejigas, pero estos pacientes son un caso muy aparte, y yo lo que siempre le digo a los papás, ustedes deben de aprender a hablarse de tú con las bacterias y que no los asusten. Pero eso es un mundo aparte, eso sí creo que los debe de manejar el especialista. ¿Cuáles son los tratamientos, como yo les había dicho? Aquí creo que la diapositiva estoy convencido de que tiene un error. Siempre les dije que el tratamiento para las vías urinarias por lo menos debe de darse durante 10 días. Cuando es un cuadro de infección de vías urinarias bajas, como les decía, hay que dar trimetoprim, hay que dar cefalosporinas de primera generación, como es la cefalexina,
Hay que dar cefalosporinas de segunda generación, como es la cefotaxima, la ceftazidima, cefotaxima, que es el SINAT, o la amoxicilina con el ácido clavulánico. En casos ya severos, cuando el paciente tiene fiebre, que estamos pensando en que tiene un cuadro de infección de vías urinarias altas, muy probablemente esté cursando con una infección de pielonefritis. Entonces, en este caso, sí es conveniente dar cefalosporinas de segunda y tercera generación, la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, y si ustedes se fijan, aquí ratifico lo que les había dicho, el tratamiento debe ser de 10 a 15 días. Generalmente cometemos el error de darlo de 7 a 10 días. De 10 días, bueno, todavía cae, pero muchas veces solamente lo damos por 7 días y la posibilidad de una recaída en este proceso infeccioso es muy alto. Yo les comentaba, y esto es lo que hay que volver a hacer énfasis, es que un paciente lactante que tiene una infección urinaria tiene una malformación de estas hasta que no se demuestre que no la tiene. Entonces, no quedarnos nosotros conformes en el sentido de que ya tuvo el proceso infeccioso, ya le dimos el tratamiento y ya nuestra respuesta a dicho tratamiento fue un éxito. No, hay que tener e ir más allá. Ese paciente puede tener una malformación urinaria y entonces habrá que estudiarlo. Pero este es un parámetro, es un poquito confuso la diapositiva, pero es donde dice, bueno, ¿cuándo vamos a hacer estudios de imagenología en niños menores de 6 meses? Si no tuvimos una respuesta al tratamiento en la fase aguda, entonces estamos hablando de que tiene una infección atípica, y en este tipo de pacientes valdrá la pena hacerle inicialmente un ultrasonido, y dependiendo de si sale con alguna orientación a una malformación, valdría la pena hacerle otro tipo de estudios. En pacientes de 6 meses a 3 años, si la respuesta es inmediata, a esos pacientes, como yo les decía, solamente niños menores de 2 años es donde deberíamos de pensar en que tuviera una malformación urinaria. Entonces, en estos pacientes solo si es una infección atípica. ¿Qué hablamos como atípico? Aquel paciente que está teniendo recurrencias de vías urinarias, o es aquel paciente con fiebres que tiene otras malformaciones asociadas, o sea, no solamente urinarias, sino que le vemos otras malformaciones exteriores. Entonces ahí sí vale la pena hacer un ultrasonido a la fase aguda y dependiendo de ello, en la fase recurrente e inclusive un gamagrama. Les ha de llamar la atención por qué no aparece aquí urografía excretora. La urografía excretora es un estudio que no nos va a dar idea de las malformaciones urinarias, específicamente una que se llama obstrucción ureteropiélica o la presencia de reflujo, que no es el motivo de la plática. Y el gamagrama nos habla no solamente de las posibles malformaciones urinarias, si se sabe interpretar, sino del daño renal que pueda tener. Nos habla de la función renal y de cada unidad renal. Es decir, nos va a dar un reporte de cómo está funcionando un riñón derecho y cómo está funcionando el riñón izquierdo. Y así sucesivamente, en los niños mayores de 3 años solamente se van a hacer los estudios cuando hay básicamente infecciones recurrentes o infecciones atípicas de las vías urinarias. ¿Por qué habría que buscar o por qué hacer estos estudios ya invasivos o no invasivos, o por qué no ir más allá? Vuelvo a insistir, porque pueden tener una malformación urinaria. ¿Y cuál malformación? A grosso modo, porque es todo un capítulo, es todo un libro hablar de las malformaciones urinarias, pero quiero que prevalezcan 2 en su mente. Si un niño tiene recurrencia de vías urinarias, si es niña, lo más probable es que tenga un reflujo vésico-ureteral. Y si es un varón, lo más probable es que tenga una estenosis ureteropiélica. Con eso quiero terminar mi presentación. Agradezco su atención y no sé si tienen alguna duda o comentario. Muchas gracias.